buenos días, Dios les bendiga y Dios les guarde en esta poderosa hora que Dios nos está regalando. Sean bienvenidos a este su espacio, Cápsula de Poder y de Fe. El día de hoy queremos tratar el tema, el líder va delante. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, a la altura del verso 32. Dice en el nombre de Jesús: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hace tiempo que tengo esta palabra en mi corazón y es el ejemplo que Jesús nos da en cada área de su vida. La palabra de Dios muestra en cada capítulo, en cada verso bíblico de los evangelios, el ejemplo que Jesús nos da. El mismo apóstol Pablo habla de él diciendo que, puesto el gozo delante de él, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, de su grandeza, tomó un cuerpo humano como instrumento para moverse en esta tierra y demostrarnos a nosotros que se podía vivir sanamente, piamente y santamente en un cuerpo humano sin pecar, solamente sometiendo esa carne, esa voluntad humana a la voluntad del eterno Dios. Y Él nos demostró esto, pero también nos demostró que no podíamos iniciar un ministerio sin antes estar llenos del Espíritu Santo, sin estar bautizados por el Espíritu Santo. Y dirá usted: pastor, ¿dónde está esto en la Biblia? Bueno, cuando Jesús recibe el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma en el río Jordán y recibe el testimonio de Dios sobre su vida, entonces fue luego que fue llevado al desierto, y luego de ese desierto entonces inició su ministerio de forma pública. Inicia públicamente el ministerio de Jesús y dice la palabra que él andaba en el poder del Espíritu Santo. Pero vemos también a un Jesús que es capaz de dejar a la familia, de abandonar toda la comodidad del hogar para irse a predicar el evangelio y dormir en lugares donde no tenía, ¿verdad?, una almohada donde acomodar la cabeza, donde no tenía un colchón donde descansar, sino que él se expuso a cualquier situación que hubiera en el ambiente. Él dejó todo para predicar el evangelio y establecer el reino de los Dios en esta tierra. Vemos a Jesús dándonos el ejemplo aquí, porque al ver el contexto vemos que es un joven rico que se acerca a Jesús y Jesús le dice: deja todo y sígueme, y entonces serás salvo. Y este no quiso dejar las riquezas que tenía porque eran muchos bienes lo que poseía. Él no estuvo dispuesto a renunciar. El mismo Jesús, cuando va aquí en este verso 32, precisamente se dirige hacia Jerusalén y está narrando allí lo que le va a acontecer en Jerusalén, cómo va a ser entregado, cómo va a ser vituperado, cómo va a ser maltratado y luego será crucificado y finalmente muerto, para luego resucitar conquistando la muerte. Y esto habla de que Él nos muestra a nosotros el camino que debemos andar, el camino sacrificial del cual está impregnado el evangelio. El evangelio es una vida de sacrificio, mis hermanos, es una vida de renuncia al yo, es una vida de muerte a la carne en esta tierra para poder vivir en el Espíritu cuando Cristo sea manifestado y venga por su iglesia. Y ya Jesús dio el ejemplo, por eso dije, el líder va delante, el líder da el ejemplo de las cosas que deben hacerse. El líder no vino y dijo: hagan tal cosa, no, él mismo fue testimonio vivo de lo que debía hacerse. Nos enseñó a orar, nos enseñó a ayunar, nos enseñó a pasar tiempo a solas con Dios el Padre, en intimidad, en comunión, esperando revelación. Nos enseñó que es más importante pasar tiempo con Dios que pasar tiempo ministrando a la gente, porque si no tenemos intimidad con Dios, no tendremos nada que darle al pueblo cuando vayamos al pueblo a impartirle. Y por eso es tan necesario pasar tiempo con Dios. Nos enseñó a morir a sus propios deseos para vivir para Dios. Nos enseñó a someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, pues no en vano dijo: porque no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nos enseñó tantas cosas el Maestro que es imposible enumerarlas en esta cápsula de poder de fe en esta mañana. Sin embargo, quiero que sepas que el líder va delante. De la misma manera, nosotros como creyentes debemos marcar el camino para una generación que viene detrás de nosotros, y debemos marcarla mostrándole que la vida cristiana es una vida de sacrificio. Aunque aquí hay paz, hay gozo, hay vida eterna en el Señor, pero también hay sacrificios de los cuales nosotros debemos ser partícipes, pues no en vano dice la palabra que es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. El reino de los cielos, mis
mis hermanos, es vida eterna, por siempre y para siempre. Y por eso hay que sacrificar la carne en esta tierra, sabiendo que heredaremos mayor bendición en Cristo Jesús. Así que es tiempo de seguir los pasos del Maestro, porque muchas veces decimos que seguimos los pasos de Jesús, pero nuestra vida dista mucho de lo que es la realidad de la vida que Cristo vivió en esta tierra. Es tiempo de que nosotros entendamos que el líder va adelante, y es tiempo de que nosotros caminemos detrás de él, llevando la misma cruz que él cargó hacia el Gólgota, venciendo la cruz del Calvario y resucitando juntamente con él. Así que quiero que esta palabra te quede en tu corazón y puedas vivir por ella a partir del día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.